Vamos a hacer una oración para empezar. Luego nos reunimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Padre, te pido atención. Atención para verte en lo que hay. No en lo que me gustaría que hubiera, sino en lo que hay. Para mirar despacio, profundamente, contemplando sin esperar respuesta. Para aprender a ver al otro, a la comunidad, a lo sagrado de cada uno, para aprender a intuirte en la realidad. Padre, te pido vacío. Vacío para dejarte espacio, para no fabricar tu llegada, ni para buscar consuelo en ruido ni rutina hueca. Que solo me ocupe de mantener mi lámpara encendida y que mi silencio te espere, clarificando qué es lo que deseo exactamente. Te pido vacío para poder construir esperanza personal y colectiva auténtica. Padre, te pido disponibilidad. Disponibilidad para abrir el corazón y aceptar lo inesperado que viene de tu parte a destiempo, con debilidad y muy sutilmente. Disponibilidad para entender lo que quiero que sea mi vida y ser coherente con ello cuando lo descubra. Te pido disponibilidad valiente. Padre, te pido alegría. Alegría tranquila, para recordar que de la espera puede nacer algo, y que se puede concebir y conseguir otra vida y otro mundo mejores, aunque aún no se sepa cómo. Alegría suficiente para consentir, solo consentir, el sufrimiento y las dificultades tal y como son, buscando cómo resolverla o abrazarla sin forzar lo que no puede ser. Menos mal, Padre, que tú sabes encontrarnos en los lugares que no alcanzamos. Menos mal que te sirve nuestra atención dispersa, el vacío ruidoso, la disponibilidad condicionada y la tristeza que a veces tenemos. Menos mal que todo esto que tenemos nos puede salvar. Te presentamos nuestro tiempo de Adviento, para que nos ayude a darnos cuenta de que hace mucho que has llegado. Ya que estamos con la hoja de Paz y Bien, el encuentro que tendremos con los catequistas en algún momento será desarrollar el artículo que he escrito de Paz y Bien, que recoge las claves del diccionario del catequista que acaba de publicarse en 2025. Será un diccionario para trabajarlo, porque se necesita cada día más la formación para estar al hilo de los tiempos y más en el tema de la catequesis, que es todo muy ágil, muy variado y muy distinto. Kiko, Maripaz, José Antonio y un servidor somos miembros del grupo más veterano de la Comunidad de Jesús. Había otros dos grupos en un primer momento, pero ya se han ido reduciendo el número y han quedado metidos en otra dinámica dentro de los grupos de Jesús, de los que habéis oído hablar y de los que realmente en este momento tienen pues mucha tarea y mucho compromiso, si acaso tenían poco ya con la educación de sus hijos, porque José Antonio y Pilar también acaban de tener unos niños pequeños en casa que han adoptado un tiempo, muy chiquititos, y va a estar con ellos unos 6 meses, ¿no? Han hecho de su casa para descolocarles un poco su vida, pues llevan un par de niños, ¿no? Entonces este es un proyecto, de fondo, muy interesante. A nuestro hermano Kiko le hemos enredado muchísimo, a Kiko por añadirle siempre a Maripaz, porque unos con otros tienen que sobrellevar cargas para que pues sea posible lo que es. Yo tengo conciencia que le hemos ido enredando mucho, porque a su trabajo profesional sigue el trabajo profesional añadido de mucha tarea que lleva San Francisco. Porque por desgracia hay mucha gente, siendo joven ya, que está necesitado de ayuda psicológica.
Bueno, no sé si los que no lo hemos necesitado en este mundo no necesitaríamos, pero de momento parece, en algún caso, pues que todavía nos mantenemos dentro de la normalidad, conociendo las situaciones límite que tenemos cada uno, las situaciones de normalidad, y todo eso crea una cierta armonía, ¿no? ¿Y por qué lo hemos enredado? Pues porque, como es muy familiar y él es bueno, pues la tendencia de los buenos es que yo tengo la impresión de que siempre se abusa de los buenos, pero o feliz abuso por la gracia de Dios. Vosotros no tenéis un poco idea, pero desde que estamos en estas cosas, yo sugeriría a los agustinos que podía ser un buen acompañante espiritual y psicológico en la vida consagrada, y los agustinos pues han derivado hacia él para que les acompañe. Pero claro, luego los agustinos y tal, con los claretianos, y luego que sí, con la historia, y luego que sí hay que hacer un servicio en América Latina desde aquí. Y que luego, entonces, bueno, pues eso. Cuando queremos ver la experiencia de la vida cristiana, a veces queremos ir muy lejos, cuando lo tenemos muy cerca, sin idealizar, pero bueno, ante los hechos, siempre digo, no hay argumentos, ¿no? Bueno, es bueno y es un matrimonio apañado, José Antonio y Pilar, y bueno, los demás del grupo, si los conocierais, son gente muy encantadora, en el sentido que están también muy implicados en muchas cosas, ¿no? Que por desconocimiento, pues a veces no sabemos o podemos, no sé, pues igual no hacer criterios innecesarios, ¿no? Porque lo importante es sumar, ¿no? Sumar todo lo que nos ayude. Alguna gente quería que lo siguiéramos a través del canal, pues lo vamos a hacer posible para que nos puedan seguir, gracias a los que nos vais a seguir a través del canal YouTube Franciscanos de Nava, en lugares distintos y con medios distintos, y al grupo del GEI que hace posible también este medio. Bueno, pues ha sido bueno, es Kiko y su mujer que vienen encima pues a acompañarlo, y un domingo cuando pues hay 200 opciones, menos más que el Racing va ganando 1-0, que eso tiene su gratificación a estas horas de la tarde. Pero bueno, también algunos estamos ya un fin de semana dopados, absolutamente. Mañana estaremos en el cementerio, pero ya tenemos 4 muertos para acompañarles en la despedida. A estas alturas del día ya tenemos por la mañana 4 muertos que despedir. Y bueno, en ese ritmo estamos. Entonces, ojalá que el ritmo no lo perdamos, ¿no? Entonces, aquí hay que presentarlo, hay que disfrutarlo, hay que agradecerlo, hay que tocarlo. Yo le toco muchos días y nos abrazamos porque nos encontramos por el camino muchas veces cuando va a trabajar, como estamos aquí cerca. Y bueno, Maripaz tiene un nombre muy bonito, como de hermana, entonces ese nombre es muy dulce a mí, en mi paladar, ¿no? Un paladar, decir Maripaz es decir algo muy afectivo, ¿no? Muy cercano, ¿no? Bueno, si vosotros habéis conocido al papá de Kiko, yo le conocí mucho, gracias a Dios, un santo estará en el cielo seguro. Él fue el primero que fue a la sacristía hace muchos años con el deseo de que sus nietos pudieran entrar en el grupo de San Francisco, San Fernando, etcétera, ¿no? Todos los que ahora mismo están con nosotros. Yo creo que a raíz de aquel abuelo santo, que hizo unas mediaciones muy importantes en aquel momento en el crecimiento de los chavales, porque entonces todos tenían vocación sacerdotal, sobre todo para curas, porque tenían una vocación inmensa. Las vocaciones que se atisban, ¿no? Bien, muy bien. Vocaciones muy vivas, ¿no? Y bueno, pues poco después yo creo que diciendo, si están nuestros hijos aquí, pues los padres tenemos que estar también acompañando. Yo creo que desde ese momento, no lo sé, porque eso no sé si lo hemos hablado tantas cosas en tantos años. Bueno, pues vamos a disfrutar del tiempo que tengas, que necesites, no te agobies, ya que hemos utilizado la tarde para esto. Me voy por aquí para no cerrar, para no abrir eso, que haya calor, aquí hay asientos, y así cerramos para que estemos más cómodos en el espacio, no tengamos frío, venir por aquí. Mira para adelante también vosotros, así no tenemos frío, ¿vale? Eso es, aprovechamos la energía, somos ecólogos, educamos en el cuidado del calor, el cuidado de la luz, gracias, educarse a vuestros hijos de lo mismo, perfecto. Bueno, pero hasta que Kiko me ha apañado, que no vamos a hablar de sus
de sus andanzas largas, la primera etapa de su trabajo profesional, bueno, mucho tiempo con el Hogar 20. El Hogar 20 nació cuando nació nuestro grupo, eso tuvo su andadura, tenemos por ahí muchos recuerdos del Hogar 20 por su buen trabajo. Bueno, pues ahora él trabaja aquí al lado de nuestra casa, en la Placeta de Gracia, bien cerquita, de la gracia de Dios, y ya veréis cómo de vez en cuando nos irá soltando píldoras evangélicas para que así vayamos incorporando esto con suavidad. Bueno, pues muchas gracias, Kiko, Maripaz, José Antonio, y los que estáis aquí de catequesis, nunca es tarde si la dicha es buena. Muchas gracias, sí. Bueno, a ver esto como lo ponga para que no me estorbe. Se oye bien, ¿no? Está bien orientado. Bueno, muchas gracias. Lo primero, dar las gracias yo, porque, bueno, nosotros, como ha dicho Sebe, fueron los niños los que empezaron a venir a las catequesis, con lo cual egoístamente, pues a mí me viene genial esto, porque yo doy y recibo, con lo cual pues estamos muy agradecidos a los catequistas y a la formación de los grupos, porque nuestros 3 hijos están en los 3 grupos según su edad y bueno, pues como decía Fernando al principio, soy mejor persona desde que voy a catequesis, me ayuda a ser mejor persona. Bueno, pues en ese sentido para mí pues una alegría poder hacer esto. Para mí supone también un trabajo. Yo me he puesto a trabajar, me había dado trabajo y me he puesto a trabajar y ningún problema, porque yo siempre digo que sí, con lo cual pues lo que sea, pues para adelante. Y bueno, no es que sea yo el que más sabe de estas cuestiones, pero bueno, yo me pongo a estudiar también, me pongo a formarme y así avanzamos todos. La propuesta al principio fue una formación para catequistas, ¿no? Catequistas, educadores, evangelizadores. El título era cómo tratar en catequesis con jóvenes. Bueno, hasta hace media hora he estado incorporando, modificando, perfilando cosas. Entonces me doy cuenta que pone cómo tratar. ¿Cómo va a ser tratar? Entonces, claro, cambio. ¿Cómo caminar en catequesis con jóvenes? ¿Vale? Y cómo evangelizar en una sociedad neurodivergente. O sea, aquí no solo vamos a hablar de catequesis de jóvenes. Aquí neurodivergentes vamos a ser más de uno, seguramente. Entonces, al final de la catequesis vamos a trasladarnos a la comunidad y nos vamos a trasladar a la iglesia y hasta donde queramos llegar. ¿Vale? Yo siempre antes de empezar mi jornada todos los días hago esta pequeña oración, la quería compartir con vosotros. Clarifica, Señor, mi mente para que pueda discernir sabiamente tu evangelio. Bueno, es una cosa muy breve que yo me digo a mí mismo mientras que voy caminando todos los días a mi tarea. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de neurodivergencia, de personas neurodivergentes y al final de cristianos neurodivergentes. ¿Vale? Bueno, ya esta figura representa un poco pues el cromatismo, la diferencia, la diversidad que va a significar la neurodivergencia. Como ya me conocéis algunos, pues mi saludo de paz y paciencia. Bueno, que estemos tranquilos, que no hay prisa, que hasta la misa de 8 podemos estar aquí. Bueno, algunos a las 7 tienen alguna otra actividad, pero yo no tengo prisa y estoy aquí el rato que haga falta y si hace falta otro rato, otro día, sea más cerrado, más abierto. Pues tranquilidad y ciencia, conocimiento, tarea, aprendizaje. Bueno, este primer concepto es un poco para irnos también despertando algunas claves, ¿no? Me acordaba yo de las lentes convergentes, divergentes, y me acordé de la luz divergente, que ella que se dispersa o expande al alejarse de la fuente. Si decimos que Jesús es la luz, si decimos que el Evangelio es la luz, pues fijaros, se dispersa, se expande. O sea, el Evangelio va a dar muchos colores, va a abrirnos a muchas cosas. Bueno,
Ese arco iris luego lo vamos a ver. Se representan algunos trastornos, el autismo o la divergencia con el arco iris. Bueno, como la idea de hacer un taller, pues lo primero era que trabajáramos un poquito. Entonces os presento esta primera situación. Aquí tenemos al catequista o la catequista y sus cachorros, sus pequeños jóvenes acompañándolo. Y bueno, pues tenemos que pensar en cómo somos cada uno de nosotros, ¿no? O cómo son cada uno de ellos, ¿no? Tenemos aquí distintos cachorros, pues cada uno tiene su personalidad, sus características, su manera de ser. Viene un problema, viene una situación, viene un conflicto y cada uno lo va a expresar de una manera, ¿no? Habrá más curiosos, más miedosos, más intrépidos, más tímidos. Y bueno, tenemos que ver pues, cuál es la actitud que cada uno tiene. Y al final, pues cómo vamos a resolver ese problema, ¿no? Fijaos cómo el catequista hace de puente para que los demás crucen. Y habrá unos que van por delante, otros que van a un ritmo normal y otros que van por detrás. Y el que tenía miedo se anima cuando ve a otro. Bueno, el catequista es un pontificado, hace puente. Entramos ya en materia. ¿Qué es la neurodivergencia? Bueno, pues es un conjunto, un subconjunto de la neurodiversidad. ¿Y qué es eso? Porque se hace referencia a la forma en que los cerebros y las mentes de las personas pueden funcionar de manera diferente a lo que la sociedad considera normal o neurotípico. En lugar de ver estas condiciones como trastornos que necesitan ser corregidos, la neurodivergencia celebra, concepto muy franciscano, la alegría, celebrar, pues celebra estas diferencias como variaciones naturales y valiosas de la cognición humana. Bueno, pues primera idea, no hay que tratar, cambiar, mejorar, no hay que corregir, hay que celebrar como son y darle valor a esas diferencias. ¿Qué significa entonces ser una persona neurodivergente? Porque tiene un cerebro que funciona de una manera diferente a lo que se considera normal o típico. Como piensa, aprende, se comporta y procesa la información. Las personas neurodivergentes pueden tener distintos diagnósticos, ahora después los vamos a ver, ¿vale? Más o menos un resumen de lo más amplio. O pueden tener condiciones no diagnosticadas, puede haber solo síntomas. Seguramente aquí la mayoría tendremos algún síntoma o alguna cosilla. A menudo también tienen fortalezas únicas como la creatividad, la habilidad para el pensamiento abstracto o la capacidad para concentrarse en un tema que les interesa. Ser neurodivergente no es malo en absoluto, es una forma diferente de ser y existir. ¿Alguna duda, alguna cuestión? En cualquier momento vosotros, si queréis, interrumpís, paramos, lo que queráis. Bueno, vamos a diferenciar qué es neurotípico y neurodivergente. Bueno, pues sé que esto es muy fácil. Neurotípico, personas cuyos cerebros funcionan de acuerdo con lo que se considera lo normal. Bueno, podríamos considerar que la mayoría de los que estamos aquí somos normales, pues somos neurotípicos. Nuestro cerebro funciona de una manera normal. Y la neurodivergencia, pues aquellos cerebros que funcionan de manera diferente a la norma establecida. Como veis la imagen, pues esto es un concepto estadístico al final. También, pues, en el centro está la normalidad y a los márgenes, lo que no es normal, pues neurotípico, neurodivergente o neurodiferente. Los síntomas que suele haber van a variar de una persona a otra, dependiendo de la naturaleza de su neurodivergencia. Pueden mostrar todos los síntomas o pueden tener solo algunos de ellos. Respecto a la concentración, dificultades para mantener la concentración en tareas, particularmente si son aburridas o monótonas.
Esto supongo que ya empezará vosotros a ir sonando y a ir identificando, mira, eso lo he visto, eso lo tengo, eso lo conozco. Sensibilidad sensorial. Sensibilidad sensorial muy alta, muy sensible, hipersensible. Sensibilidad muy alta, la luz, el sonido, las texturas de los alimentos, las texturas de la ropa, lo de me da grima, me da angustia, me da lache, esas sensibilidades. Lache. No está ahí, no está ahí al loro. Habilidades sociales, dificultades para la interacción social, el contacto visual, el lenguaje no verbal, quizá no lo entienden, las emociones de los demás, la falta de empatía, ¿no? Personas que parecen tímidas o no son tímidas, es que les incomoda mucho el contacto visual. Intensa pasión por intereses específicos. Los frikis, es que es muy friki de los Legos, es que es muy friki de Harry Potter. Intereses intensos y especializados en temas particulares. Hay alguno que es intenso, ¿no? En alguna pasión. Yo también, ¿eh? Desafíos de organización. Dificultades para organizarse, para gestionar el tiempo. Muy caótico, muy desordenado, muy anárquico. Tendencia al pensamiento literal. Dificultad para entender las metáforas o el sarcasmo. Es una cosa muy interesante, porque el Evangelio está lleno de metáforas, pues dificultad para entender las metáforas, pues vamos a tener que desmigarlas muchísimo y hacer muchos ejemplos y explicarlas mucho. Desafío en habilidades motoras, dificultades para habilidades motoras finas o gruesas. Típicos chicos, chicas que no juegan, no son buenos para determinados juegos, son muy paquetes, se les mete mucha presión para que jueguen y se sienten mal. Bueno, es que tienen dificultades reales para jugar. Reacciones emocionales intensas a determinadas situaciones, a objetos específicos, ¿no? Muy bruscos, unos aspavientos no fácilmente explicados. Índices académicos inconsistentes, pues tienen habilidades dispares, lo mismo son muy buenos en una cosa que son muy malos para otra, brillantes en un área y a otros les cuesta muchísimo trabajo. Estos a grandes rasgos suelen ser los síntomas de personas neurodivergentes. Los 10 tipos de neurodivergentes más comunes. ¿Vale? Vamos a hacer un repaso más o menos rápido. TDAH, trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Se caracteriza por la dificultad de atención, autogobierno, organización y o la hiperactividad. Suelen ser niños olvidadizos que a menudo parece que no escuchan cuando se les habla. Que te lo he dicho 100 veces, que no me escuchas, que no me haces caso, que estoy cansado. Es que te lo repito. Son niños que tienen el perdón continuamente en la boca, porque siempre se están equivocando. Trastorno del espectro autista, síndrome de Asperger, que afecta a la comunicación y al comportamiento social. Estos niños o niñas pueden tener problemas a la hora de interactuar y presentan comportamientos de actividades repetitivas, que pueden tener intereses intensos o específicos. También pueden expresar alta sensibilidad sensorial. Estos son, a grandes rasgos, cosas muy... porque no nos podemos detener a ver uno por uno en mucho detalle. Dislexia, disgrafia, discalculia, disprasia. Bueno, todo en relación a lo que no se tiene o se hace mal. Dislexia afecta la habilidad para leer y escribir. Disgrafia, la habilidad de la escritura. Discalculia, a la habilidad para entender imágenes y manejar los números. Disprasia, a la habilidad para planificar y llevar a cabo movimientos físicos. Pues son cosas que pueden tener estos jóvenes, ¿vale? Unas veces van sumadas a otras cosas o únicamente. También las podemos tener cualquiera de nosotros. Si os suben a algo, pues ya sabéis el nombre que tiene. Tartamudez. Pues tartamudez es un problema que afecta al flujo del habla. Estas personas repiten sonidos, palabras o frases. O las pueden alargar o tener bloqueo. Sinestesia.
Es una condición en la estimulación de un sentido provoca la percepción en otro. Esto es algo muy curioso. Esto me gusta a mí mucho, luego os voy a decir por qué. Pues algunas personas, algunos niños pueden ver colores cuando escuchan sonidos. Está diciendo Marina, sí, ¿no? Oler colores, ver sonidos, ¿sí? Es una mezcla de sensaciones a la hora de la estimulación. Tourette, síndrome de Tourette, se manifiesta por sí movimientos o sonidos involuntarios y repetitivos. Algunas veces en las películas se representa con la persona que dice muchos tacos y no se controla. Está todo el rato diciendo tacos. Sí, toc, efectivamente. Y el TOC, trastorno obsesivo compulsivo, se caracteriza por tener pensamientos obsesivos recurrentes y comportamientos compulsivos. ¿Vale? Son pensamientos intrusivos que causan una ansiedad y la compulsión o la conducta es lo que alivia la ansiedad y luego se repite, es un círculo vicioso. ¿Vale? Esto me pasa a mí con las pinzas de tender, yo las pongo por colores. ¿Vale? Yo soy muy ordenado y las pinzas de tender las pongo por colores. Es verídico, ¿eh? O sea que todos tenemos alguna cosilla. No es nada. Soy muy ordenado. Yo lo pongo por colores. Otros trastornos destacados que no están a lo mejor categorizados como neurodivergentes, pero que me parecen a mí interesantes porque también se presentan, pues trastorno oposicionista o negativista desafiante, el niño que desafía a la autoridad, que no a todo lo que se le plantea, que tiene cara de no, patología muy enfadado. Trastornos del estado de ánimo, ansiedad, depresión, que también se dan en jóvenes. Desgraciadamente, últimamente, pues con desenlaces de suicidio. Hemos tenido este fin de semana la noticia de 2 niñas que se han suicidado en Jaén, en un parque. Anoche aparecieron una niña de 15 años y una niña de 16, sin síntomas de violencia y aparentemente parece que se han suicidado. Problemas de adicción. A esta edad ya hay problemas de adicción. No adicción a lo mejor química, tóxica, pero adicción conductual sí. Puede empezar a haber problemas con la tecnología. También puede presentarse problemas por el duelo, por la pérdida de un ser querido. Lo más fácil es que sea la pérdida de un abuelo. Un abuelo, una abuela, pero también hay pérdidas de padres o de primos o de jóvenes incluso. Es una consideración importante a valorar. Y último pongo adolescencia, no como trastorno, pero una característica muy importante a tener también consideración. Bueno, incluso tiene su espacio. Es un proceso de transición desde la niñez hasta la adultez. Generalmente, cuando lo preparaba, ponía entre los 10 y los 19 años. Pues el viernes veía un artículo de una nueva investigación que dice que la adolescencia llega ya hasta los 30 años. Porque va en función de los procesos que hay en el cerebro, los cambios. Entonces se supone como ahora, a partir de los 30 es cuando ya hay el nuevo cambio, la nueva transición. Sales de casa, te vas a trabajar, te haces vida familiar. Pues la adolescencia se ha alargado hasta los 30 años. ¿Qué cambios incluye? Pues desarrollo de rasgos sexuales, van a empezar a tener contacto con la vida sexual afectiva, crecimiento cerebral que afecta al pensamiento y la toma de decisiones, y sobre todo la búsqueda de la identidad propia, que a menudo viene marcado por una mayor independencia de los padres. Muy importante también para trabajar con el Evangelio, ¿no? La figura del padre, la oposición con el padre, el hijo pródigo, que no quería al padre, el que se quería separar del padre. Bueno, pues todo esto
¿Cómo podemos evaluarlo? ¿Cómo podemos detectarlo? ¿Cómo podemos intuir? Bueno, pues os he presentado esta página que es del espectro autista, y este cuestionario es un cuestionario general, es muy básico. Y lo que evalúa son 5 rasgos, 5 características: síntomas psicosomáticos, la ansiedad, disfunciones sociales y depresión. Bueno, al final estas cosas dan una idea aproximada que luego hay que un clínico pues valorarlo y ver qué es lo que realmente, más una entrevista con los padres, más informes. Pero bueno, de entrada, esta misma página, aquí a la izquierda, pues también tiene otro tipo, en un navegador, otras escalas y subescalas de otras cosas. No es para que las uséis vosotros, no es para que vosotros pongáis a indagar, pero bueno, que fácilmente se pueden encontrar muchas cosas para más o menos intuir algo. Una herramienta fundamental que usamos todos los psicólogos y que podemos usar cualquier persona es hacer un análisis funcional de la conducta. ¿Qué significa eso? Pues como somos seres funcionales, todo lo que hacemos viene precedido por un antecedente y tiene unas consecuencias. Eso es hacer un análisis funcional, ¿no? Establecer la relación entre los antecedentes, la conducta y sus consecuencias, ¿no? Muchas veces en muchas homilías hemos escuchado que si repetimos siempre las mismas cosas conseguiremos siempre los mismos resultados. Eso es un análisis funcional de la conducta. Al fin y al cabo, si queremos cambiar la conducta tenemos que cambiar los antecedentes. Entonces, bueno, esto ya da pista de una estrategia para qué hacer en determinadas situaciones, cómo abordar determinados problemas, conductas. Bueno, pues nos tenemos que parar y hacer un análisis funcional. Bueno, aquí hacemos un pequeño paroncito para recordar que la misión es transmitir el mensaje, el Evangelio, ¿no? Y bueno, pues aquí hay un texto de Marcos, ¿no? Que decía: Jesús dijo: dejen que los niños vengan a mí, no se lo impidan, porque el reino de los cielos es de quienes son como ellos. Bueno, pues Jesús sanaba a un niño que sufría convulsiones severas, que su padre decía que tenía un espíritu que le impedía hablar, que lo llevaba a tirarse al suelo, a arrojarlo. Jesús sana a esos espíritus inmundos, ¿no? Por no poner personas neurodivergentes, espíritus inmundos, a los que no podían hablar, a los que hoy serían categorizados como salud mental, discapacidad intelectual, neurodivergente. Ya el Evangelio nos da pistas. Ya sabéis que yo uso mucho el Evangelio en la consulta y para mí es mi manual de cabecera, es que siempre descubro cosas. El proyecto de Jesús era llegar a una sociedad donde se privilegia y favorece al más débil, al marginado, al que por sí mismo no puede defenderse. Paralelamente esto no ha venido en el tema del grupo de Jesús que estamos trabajando, porque parece que las cosas coinciden a propósito. Bueno, el ideal del reino de Dios era Jesús proclamar que Dios es Padre para todos por igual. Eso quiere decir que todos somos hermanos, por consiguiente iguales y solidarios los unos con los otros. Y si alguien hay que privilegiar es al desfavorecido. Está recordando que esto que estáis queriendo aprender, que esto de hablar de la neurodivergencia es la prioridad. Hay que centrarse en ellos, no en los típicos, no en los neurotípicos, hay que centrarse en los neurodivergentes. ¿Por qué es importante afrontar esto en catequesis? Porque fomenta la inclusión. Vamos a reconocer la fortaleza única. Promueve un mayor entendimiento. Vamos a tener que ponernos las pilas y desarrollar estrategias de evangelización adaptativa.
final, al afrontar la neurodiversidad en el ámbito particular, no solo beneficia a las personas neurodivergentes, sino que también a toda la comunidad franciscana, porque crea un ambiente más inclusivo, diverso y enriquecedor. Preguntas que nos solemos hacer. Además de las preguntas que me pasasteis, bueno, preguntas que solemos hacernos frente a la neurodivergencia. ¿Qué hacer si un joven siente que es neurodivergente? Si se siente atípico, piensa que puede ser neurodivergente, lo primero es abrir un espacio para la comunicación, donde pueda expresarse sin juicio. Comprender y utilizar el término neurodiversidad puede ser un buen punto de partida. ¿Cómo ayudar a estos niños? Haciéndole ver que es único y que sus necesidades también son únicas y se le van a atender. Hay que promover un entorno seguro, amoroso, apoyarle en lo que a él le interese, trabajar mucho sobre su autoestima, porque son niños que vienen seguramente de sufrir del colegio, de ambientes, de ser excluidos, de sufrir bullying, de estar apartados. Acordaros que no necesitan ser arreglados, necesitan ser aceptados. ¿Y cómo saber si es neurodivergente? Con las cosas que hemos mencionado antes, pues podemos tener pistas, no obstante, siempre es mejor acudir a un especialista. Los padres, por supuesto, que van a tener que dar información, hablar con los padres es necesario, pero luego un especialista en desarrollo neurológico o en el ámbito educativo va a saber detectar estas cosas. Y el tipo de neurodivergencia, pues según el cribado, según los informes, normalmente, si son casos muy severos, ya vienen diagnosticados. Y puede ser que a raíz, si no de vosotros, se detecte algo que no se había detectado. O se le ponga nombre a algo que no se sabía identificar. Vuestras cuestiones en concreto. ¿Cómo debemos proceder ante estos jóvenes? Pues la acogida, acogerlo, ¿no? Como dice Sebe, olerlo. Quiere decir, ver por dónde van, qué le pasa en concreto. Bueno, me voy otra vez a lo que nos contó Kiko y miro, pues tiene esto, pues me he dado cuenta que se comporta de esta manera, o que tiene este rasgo, esta característica. Podéis incluso vosotros mismos elaborar una entrevista semi-estructurada, más o menos, qué cosas queréis indagar o preguntar. Tenéis que hacer una entrevista, hay que hacer una especie de acogida en el que se les conozca. Cuéntame qué estudias, dónde estudias, qué deporte haces, qué problemas tienes, tienes amigos, no tienes amigos, te relacionas, no te relacionas. Conocer su divergencia. Si ya sabemos que hay algo, pues que nos hable de eso, que nos cuente qué características tiene, qué particularidades tiene, porque de un niño a otro, de una persona a otra, va a haber muchísimas diferencias. Ninguno son iguales a otro. ¿Qué debemos hacer si los padres no nos informan de la situación de estos jóvenes? Esto va a ser un poco extraño. Me resulta extraño. Me resulta extraño, pero bueno, entiendo que lo habéis preguntado porque... Pues entiendo que también este primer momento, este primer contacto, esta primera acogida, obliga a tener un primer contacto con los padres. Y obliga a ser muy claro con los padres y a preguntar estas cuestiones directamente con los padres. ¿Alguna circunstancia especial en la familia? ¿Alguna circunstancia especial en vuestro hijo? ¿Alguna circunstancia especial en el ámbito educativo? No digáis, ¿tiene problemas de salud mental? No. Preguntad en el ámbito educativo, que es como más elegante, más suave. ¿Y es ordenado o desordenado? ¿Y atento o desatento? ¿Capaz de ver una película entera o se va? Es muy importante que
que vosotros hagáis por acoger a los padres y por, de alguna manera, tener esa primera entrevista. Yo con las personas que vienen a la consulta en el despacho, sobre todo en el programa de ediciones, que es como lo que tiene un sentido de continuidad, a las familias les digo que me informen semanalmente de su evolución. Que todos los domingos o los lunes me hagan un breve resumen de cómo ha sido la semana. Que me cuenten si ha habido alguna incidencia, alguna particularidad. Pero luego cuando lo voy a recibir, yo voy ya informado y voy por delante, qué ha pasado, qué no ha pasado. Si el niño me cuenta, pues yo ya sé por dónde va, no me cuenta su versión. O si el niño no me cuenta, yo le saco el tema. Porque creo que es importante, porque los padres me han dicho, ha pasado esto esta semana, han echado de clase, o ha venido con todas suspendidas, o se ha peleado, o en condiciones normales, niños típicos o niños no típicos, podéis plantearos, a ver, es una complicación. Yo entiendo que yo eso lo hago porque quiero, pero lo veo necesario para yo poder trabajar mejor con los jóvenes, con las personas. Entonces, de alguna manera, tener a los padres implicados y tener esa comunicación con la familia que es fundamental. Porque si no, es lo que yo pongo más adelante. Al final es aparcar al niño, es aparcar a los jóvenes. Aparcamos al niño en la catequesis los viernes, aparcamos al niño una semana en verano en el campamento, aparcamos a los niños en este fin de semana en la convivencia, pero no sé nada más del niño. Le doy mucha autonomía y los niños hoy en día tienen tantísima autonomía, algunos, que entran y salen solos, que van y vienen y bueno, creo que es responsabilidad de los padres estar informados e informar, y vosotros de pedir la información. ¿Vale? Y sobre todo de estas cosas que estamos hablando es que es fundamental. Que si un niño tiene un problema y no lo sabe y no han informado y el niño tiene una situación compleja, no se puede actuar, claro, no se puede actuar de igual manera quizás, ¿no? Implicar a la familia es fundamental y para eso crear ese espacio, crear el espacio para la familia, crear un día para la familia, crear una jornada para la familia, crear una reunión para la familia, para que entiendan que no solo es que el niño ha venido los viernes y esa hora la tengo libre para irme de tienda. Importante conocer su rutina. ¿Qué hace el niño durante la semana? ¿Qué actividades tiene? ¿Cómo se comporta? ¿Por la tarde qué hace? ¿Estudia, no estudia? ¿Está toda la tarde jugando? ¿No hace nada? Sus luces y sus sombras, sus puntos débiles y sus fragilidades y sus dones o sus cualidades. ¿Cómo es su espacio? Sus rituales de seguridad. Si son niños que ya tienen un diagnóstico, si son niños que tienen ya unas dificultades severas, seguro que han trabajado ya y han identificado un ritual de seguridad, un espacio de seguridad, una manera de calmarlo. Cuando los niños se pongan más nerviosos, ¿qué hay que hacer para calmarlo? No le puedes decir cálmate, no, tienes que saber qué tienes que hacer para que se calme, ¿no? Y un protocolo de crisis. Si vemos que el niño está empezando a hacer cosas que a nosotros nos parecen extrañas, quizás son avisos. Tenemos que conocer a ese niño y saber que en ese momento tengo que parar y ese niño lo tengo que sacar o tengo que tener otro catequista que se ocupe de él. Estas cosas hay que saberlo. Y si los papás ya están trabajando, están yendo a una asociación, o hay algún terapeuta, algún psicólogo, pues que os cuenten estas cosas para que también vosotros estéis al día. Más cuestiones vuestras. ¿Qué tipos de neurodivergencia existen? Ya lo hemos comentado anteriormente. Estos niños suelen tener pocas capacidades de atención. ¿Cómo podemos adaptar las sesiones de catequesis para que estén concentrados? Bueno, como hemos visto que la neurodiversidad es una forma diferente de experimentar el mundo, pues tenemos que adaptarnos un poco a esa diferencia. Son niños que van a requerir mucha atención y demandan mucha atención. Pues son los niños que tienen que estar en primera fila.
siempre cerca vuestra. Si no están sentados a vuestro lado, tienen que estar a vuestro alcance. Tienen que estar muy conectados permanentemente a lo que se está hablando. Incorporarle un ruido blanco. Esto normalmente lo suelen traer ellos. Pero si no, entendés que un niño que está jugando con algo en la mano. Yo tengo un chico que va con un coche siempre en el bolsillo y está todo el rato tocando las ruedas de los coches, girando las ruedas. Eso es un ruido blanco, ¿eh? Tiene que estar permanentemente haciendo algo. Una pelota, una piedra, un objeto, algo, o incluso el bolígrafo, estar así, que a nosotros nos puede resultar muy molesto. Para ya, estate quieto, bonito. Pues para él es necesario, porque es un ruido blanco, es la manera de tener la atención en eso para escucharte o para seguirte. Y las sesiones no deben de ser más de 45 minutos. Esto lo dice la teoría. Luego vosotros sabéis que pueden ser capaces de aguantar una misa de 1 hora o no. Depende. Una misa, una catequesis, una actividad. Pero que normalmente la atención, si en condiciones normales se nos va todo, a ellos la atención se les va a disparar más todavía. No alargar, hacer descansos, hacer paradas, moverse, cambiar de actividad. ¿Cómo actuar con el resto de niños y niñas? Cuando un neurodivergente tiene sus conductas. Que tenemos que trabajar con el resto del grupo y hablar abiertamente. Cada cual se presente y presente sus fragilidades. Que ellos puedan entender que tiene una neurodivergencia, que pueda hablar de eso abiertamente y no se le estigmatiza, y sus compañeros también saber lo que le pasa para entender en un momento dado si necesita una serie de diferencias. Tenéis que trabajar sobre las comparaciones, porque ellos se comparan mucho. Evitar que hablen de eso. ¿Por qué te comparas con fulano? ¿Por qué no te comparas? ¿En qué te estás comparando? ¿Te comparas solo para una cosa? ¿No te comparas en otra? Se establecen envidias, hay falta de empatía. Entonces, pues son pequeños matices que también son importantes que los tengáis en cuenta. Explicarle un poquito de esta diferencia entre el neurotípico y el neurodivergente. Que simplemente que sus cerebros funcionan de una manera diferente. Esto es muy bonito, pero esta mañana me comentaba una compañera de un joven de 16 años neurodivergente con Asperger, porque el sábado fue a comprar con su padre y quería una bici. Iban al supermercado y un niño quería una bici. Y quería una bici, la dio, quiere una bici, y le dio un montón de pollo, se pegó un puñetazo a un cristal, se rajó la mano, se echó puntos, y la madre ya desquiciada diciendo, estás loco, esto no es normal. Claro, puede haber niños neurodivergentes, Asperger, autismo, TDAH, que también tengan problemas de conducta. Que además de tener estas neurodivergencias, luego tengan problemas de conducta. Si estas cosas más o menos las tenemos identificadas, si la información de la familia nos hace un poco saber, pues ante determinadas situaciones también vamos un poquito más preparados. Porque además no vamos a poder resolver o abordar esas cuestiones. Tenemos que apartar en un momento determinado y parar la actividad que estemos haciendo. Tip o consejo para catequesis. Esto sobre todo enfocado para vosotros. Bueno, pues ser cercano, hablarle en su lenguaje. Os tenéis que poner al día de todo lo que hay en TikTok, de todo lo que hay en el mundo ahora mismo de los jóvenes, pues os tenéis que poner al día. Que sea relevante. ¿A ellos les importan sus cosas? ¿Dinosaurios? Pues vamos a hablar de dinosaurios.
Si tenemos que hablar de dinosaurios, pues tendremos que hablar de las cosas que a ellos les importen durante un rato. O los coches, o la Fórmula 1, porque son niños que tienen altas capacidades en algunas. Y si saben de coches más que nadie. Entonces, pues vamos a hablar de coches un ratito, no pasa nada. Y nos da una clase magistral. Regalarle preguntas. ¿No? Es que soltamos unos rollos algunas veces que no paramos de hablar, y no les preguntamos y ellos no hablan. Y como son muy inteligentes, porque no son tontos, pues son muy curiosos a veces, y entonces preguntarles para que ellos se impliquen. Cuéntale un pedacito de tu vida. Pues yo cuando era pequeño era un rabo lagartija. Yo no paraba, yo no sé si era TDAH. Pero es que como hace la tira de años no se diagnosticaba eso. Y yo no estudiaba, porque era muy flojo, y me iba a jugar a baloncesto. Eso es contar un pedacito de mi vida. Yo estoy contando cosas de mi vida. Y a lo mejor soy TDAH, un poquito. Animarlo a compartir sus sentimientos. ¿Y cómo te sientes? Yo cuando me cuentan, he hecho esto, me ha pasado esto, ¿y cómo te sientes? ¿Y cómo te has sentido? ¿Y qué has sentido? Emociones. ¿Las emociones qué? El Evangelio está muy bonito, San Francisco está muy chulo, pero ¿tú qué sientes? Tomará un tiempo para apoyarlo. Sé que lo hacéis, pero bueno, como son consejos, tomar un tiempo para apoyarlo. En otras cosas, en su vida, en sus problemas diarios, sus cosas de colegio, sus cosas de casa, con sus hermanos, qué te pasa, qué no te pasa, por qué discutes, cómo te va en la matemática o en el baloncesto, lo que sea. Ayudarle a resolver juntos los conflictos. No seáis vosotros la solución, que ellos también se impliquen en la solución de sus conflictos. Y cuidaros a vosotros mismos, cuidarnos a nosotros. Para cuidar hay que cuidarse, ¿vale? Y hay veces que nos sacan de quicio, y hay veces que nos estresan, y hay veces que nos saturan, entonces nos tenemos que cuidar y tenemos que identificar también si estamos más o menos cargados, si aguanto o no aguanto esas situaciones, o hasta qué punto las puedo aguantar. Bueno, me parecía muy interesante esto de la neurodivergencia y entonces me metí un poquito más en la religión y en la iglesia. Y realmente están muy interconectadas. Porque la espiritualidad puede ser un aspecto central para las personas neurodivergentes. Se manifiestan a través del pensamiento lógico, la sensibilidad emocional o la conexión profunda con la naturaleza. Muy franciscano. Bueno, y esto representa un desafío para las instituciones religiosas ahora mismo, en la accesibilidad, en la sensibilidad sensorial, en la dificultad que ellos pueden tener a la hora de interpretar conceptos abstractos, pues que hay que explicarles algunas cosas muy bien. Que el bombardeo de mucho ruido, muchas imágenes o de determinadas cosas les puede resultar molesto. Porque es muy importante que las instituciones religiosas o la Iglesia empiece a tener una sensibilidad. Si de verdad va a ser más inclusiva, pues debe de hacer ajustes prácticos para esto. Aquí vosotros pues podéis ver si ya estáis adaptados o si se puede mejorar y hay que adaptar algunas cosas. ¿Qué cosas habría que adaptar? Las celebraciones, las catequesis, los campamentos, en todo vuestro programa. Estas cuestiones ya las hemos mencionado. Un poco repetir. Como habéis visto que he puesto el código QR, al final os lo voy a dejar, os lo podéis descargar y lo vais a tener vosotros todo.
cual lo vais a ir viendo luego tranquilamente todas las veces que queráis. Desafío y barreras. Pues la sensibilidad sensorial, el entorno de la iglesia, los ruidos, las luces, las multitudes. Personas que cuando haya un barullo, cuando haya mucha gente, cuando haya un momento de mucho jaleo, se pueden estresar, pueden sentirse incómodos, hay que saberlo. La interpretación literal, la dificultad algunas veces de no entender el doble sentido, las metáforas son muy literales, hay que explicarles las cosas, hay que hacerlas más asequibles. La interacción social. Como algunos tienen dificultades en la comunicación social, las relaciones sociales, pues ayudarles. No forzarlos, no agobiarlos, pero ayudarlos desde el cariño. Puede existir miedo al juicio, a ser juzgado, malinterpretado, crear sensibilidad en nosotros mismos. ¿Qué sensibilidad? Estamos hablando de sensibilidad. Parece que me escucha. Soluciones para una mayor inclusión, para la adaptación de los servicios, adaptación en la enseñanza, educación y sensibilización, los grupos de apoyo para las familias, para ellos, promover la inclusión. Todas estas cuestiones para que vosotros las vayáis viendo tranquilamente. Bueno, y ya que no me pude resistir. Dios no puede ser verdad. Y si algunos de los apóstoles eran neurodivergentes, ¿no? Pues ya no solo los niños y los catequistas, sino hasta los apóstoles. ¿Lo habéis planteado? ¿Lo habéis pensado? ¿Creéis que sí? ¿Creéis que no? La Biblia no se habla de TDAH ni de autismo, pero sí se describen formas diferentes de pensar y de actuar. Pues eso también podría ser el plan. Pedro, impulsivo, valiente, emocional, algo tendría, ¿no? Emociones muy intensas, era intenso. Y Tomás, pensamiento muy lógico, muy de ver las evidencias, ver las pruebas. No. Una mente también muy cuadricular. Juan muy afectivo, muy sensible. Mateo tenía un top seguro. Organizado, detallista. Bueno, pues la neurodiversidad también tiene cabida en los adultos, no solo en los niños, ¿no? Todos los que seguimos a Jesús. Hay películas, series, libros que también nos pueden ayudar en un momento dado para alguna dinámica, ¿no? Rayman, Atípico, Una mente maravillosa, había visto aquí por algunas cuestiones. Bueno, pues esto lo podéis ver también, podéis trabajarlo en algún momento dado, porque son este tipo de perfiles, ¿no? Ponemos una película, un fragmento de una película y ya se está viendo una persona, doctor Guru, ¿no? Un doctor, un Asperger, bueno, que nos encanta, ¿no? Por lo menos a mí me encanta ver, ¿no? Representa muy bien esa inteligencia, pero esa incapacidad de habilidades sociales. Y luego cuando va avanzando la serie, cuando empieza a tener una pareja, las dificultades con las emociones, bueno, pues está muy bien descrita la situación. Bueno, recomendaciones para la catequista: conocer el trastorno, establecer normas
y pautas de conducta claras. Necesitan saber lo que va a pasar, lo que no va a pasar. Son muy literales. Como tú digas que vas a hacer una cosa, hazla. Porque como luego no lo hagas, tú has dicho que ibas a hacer esto. Entonces, nos ponen en evidencia porque son muy literales. Reforzar los comportamientos positivos y minimizar los negativos. Como pongamos el foco en lo negativo, no vamos a parar de estar todo el rato diciéndoles lo que no hacen bien. Hay que reforzar a los niños. Intentar evitar las situaciones de ansiedad. Porque ellos tienen mayor sensibilidad. ¿No? Es como si pensamos en un detector de humo, de estos que están en las habitaciones, pues ellos, su detector está multiplicado por 100. Por nada saltan. Son mucho más sensibles, pero esto ya les pone nervioso. Esto ya les molesta. Oírte respirar, tragar, algunas veces puede ser para ellos muy incómodo. Son muy sensibles y hay pequeños detalles algunas veces que te hacen que ellos ya empiecen a estar callados, nerviosos, se van. ¿Qué le pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué le he hecho? Y no te das cuenta, pero es que esto, que te resfriado, te está sonando los mocos, los pone fatal. Eliminar distractores. Pues como se distraen con una mosca, pues cuanto menos moscas haya, pues menos distracciones. Tomar medidas preventivas que minimicen las consecuencias. Pues si nos vamos a un campamento y hay pelotas por medio, hay naranjas en el árbol, bueno, van a volar naranjas, la pelota va a estar todo el rato para arriba para abajo. Anticiparos. Cuando ya los conocéis, pues vamos a evitar. Si sé que este quiere todo el día estar jugando, pues voy a guardar la pelota, porque como veo la pelota me la va a estar pidiendo desde el primer minuto. Órdenes directas, palabras conocidas, frases simples, no una retahíla de muchas cosas porque se quedan con la primera. Cosas cortas. A la mínima que detectéis problemas de ansiedad, ponerlo a enfriar, parar, llevarlo a otro espacio o calmar la situación. Las personas normales en condiciones ya de pérdida de control nos cuesta enfriarnos, pues para ellos mucho más. Si hay problemas, pues aplicar reglamentos, las normas que hayáis establecido, no entrar a discutir, no entrar a razonar, hacer lo que hay que hacer. Las rutinas que se repitan, y si no se repiten, si hay una excepción, dejar claro que hay una excepción. Hoy excepcionalmente vamos a comer gominolas, porque es el cumpleaños, pero esto no lo vamos a hacer todos los días. Porque pues, si no, lo hace un día ya todos los días. Lo de los tiempos que decía, tiempo para cada actividad y respetarlo, no alargarlo innecesariamente o acortarlo. Y sobre todo cuando son cosas agradables. No le quitéis cuando se lo están pasando bien. Y vuelvo a decir lo de la comunicación constante con la familia. Bueno, algunas conclusiones que he cogido del Colegio Juan 23. Tiene mucha información y mucha documentación sobre esto. Aparecía esta frase del Papa Juan 23. Si Dios creó sombras es para detectar mejor la luz. Bueno, luz y sombra, como os decía al principio, la luz divergente, todo está unido. Comprender es necesario para fomentar la inclusión y el respeto. Todos los niños tienen derecho a aprender y a madurar en la fe de una manera que se ajuste a ellos. Es el camino para una sociedad más justa, inclusiva. Cada paso cuenta. Todos podemos aportar nuestra parte. Pon tu parte.
Bueno, os dije antes que había una característica que me gustaba mucho, ¿no? Pues esto me recuerda a esa característica. Tengamos una mirada con el corazón, una escucha con las entrañas, escucha de misericordia, y que hable el Espíritu por nosotros. Y bueno, recordando también esta escritura, ¿no? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y diversidad de acciones, pero Dios es el mismo que obra todo en todo. Diversidad, diversidad, diversidad. El Espíritu Santo nos habla ya de la diversidad. Bueno, para finalizar, pues con permiso del guardián, hice una adaptación de la oración y bueno, pues para que ahora la recemos entre todos. No sé si se ve aquí bien. ¿Se ve aquí bien? No, ahora la rezamos ya cuando se ve. Quizás podemos tener un diálogo sobre este tema. Yo le quería preguntar, le quiero agradecer de nuevo. Pero esto es muy importante también para la catequesis, por eso me lo voy a comentar. En algunas ocasiones, Pico me deriva a algunas personas para hablar conmigo. Yo le digo muchas. Pero de vez en cuando me deriva algo. Por eso hay que aplicar una catequesis. No podemos gestionar nosotros todos los problemas. Tenemos que derivar, tengo una cita pendiente con un maravilloso. Tenemos que gestionar las cuestiones para que se aplique la medicina adecuada en el lugar adecuado. Porque cuando Pico me deriva a alguien es porque necesita un tratamiento especial que él igual no lo puede abarcar, pero igual yo le puedo complementar, o si no, yo lo derivaré en otro lugar, luego lo dialogamos y que tanto enfermo. Eso es lo que yo tantas veces he dicho que la catequesis cristiana es cáncer. Porque eso primero nos enriquece, nos complementa, nos sana la respuesta, nos ayuda a decir, he hecho mi camino, el siguiente que haga el otro, y así vamos como trabajando en esto. Yo creo que eso es un elemento muy importante, que también la catequesis hay que aplicarlo, o sea, no solamente el acompañamiento de los padres, todo lo que necesite el acompañamiento necesario en cada momento necesario. Y cuando se atisben situaciones situaciones nuevas, porque hay que afrontarlas desde una realidad distinta de la habitual. Y esto me parece que es un aprendizaje, porque nos ayudará mucho a... Bueno, pues si yo no sé de medicina, tendré que ir a los médicos, ¿no? Y de hecho vamos, ¿no? Y si encima luego sabes que un médico te va a atender mejor, pues vas al médico mejor te atiende, ¿no? Porque tiene gente cura. Pero si yo quiero ejercer de medicina porque sé todo, entonces es un problema, porque el médico lo receta no me va a hacer caso, para que vaya al médico. O sea, lo que hago es la necesidad de esa vinculación de ida y vuelta, en muchos ámbitos distintos. Creo que eso es. Sí, a ver, entiendo que en el ámbito de la catequesis, bueno, están aquí, están muy cercanos a la oración, muy cercanos a las celebraciones y muy cercanos a vosotros, pero es verdad que cuando son más mayores, yo a poco que veo alguna inquietud, alguna necesidad espiritual, además es una de las áreas que siempre indago y evalúo, eso no hay ningún test, salvo a las personas religiosas que sí hay test específicos para evaluar las capacidades para la misión. En la población normal no hay ninguna prueba estandarizada para evaluar la fe o evaluar creencias religiosas. Hay algunas, pero suelen ser por otros problemas.
Pero en cuanto que yo veo que a alguien le puede sumar, rápidamente le estoy hablando de mi amigo Sebe, de los frailes, de los franciscanos. Bueno, ellos me ven a mí rápidamente todos los días y ven en mi despacho la Tao y San Francisco, y en cuanto que tengo oportunidad estoy mandando a las catequesis, a los grupos de Jesús, a las celebraciones o al contacto personal de SB para una confesión de vida o para un acompañamiento espiritual, lo que necesiten. Sí. Voy a plantear un poco la situación. Está claro que cuando llegas a un estadio claro en el que hay un diagnóstico, lo que sea, pues me puedo plantear de lugar. En caso de que nosotros supiéramos, nosotros somos completamente muy buena voluntad, pero somos lo que somos. Entonces, la situación general que nos encontramos es la del chaval neurodivergente que llega. A veces, sabiendo los padres que lo es, a veces sin saberlo, porque no lo neguemos, como padres tratamos de ver a nuestro hijo con otro ojo, o sea, lo vemos con otro ojo. Entonces, hay muchos chavales que llegan como un experimento social, porque el padre quiere ver si su hijo es capaz de integrarse en la normalidad de un grupo que supuestamente lo va a coger diferente a como lo estaba cogiendo por una clase. Eso es un poco lo que ese padre, no, esa madre, generalmente no llega diciendo mi hijo tiene tal. Lo que aspira es que su hijo sea neurotípico. Eso es lo que nosotros nos encontramos, la mayoría de los casos. Incluso chavales muy claros que lo veis y dicen, algo tiene, yo no sé lo que es, ¿no? Nunca llegan diciendo, por eso de ahí la pregunta esa, ¿no? Que alguien te podría, no sé quién sería, que lo uso, pero vamos todos. Si lo podríamos poner todo, esa es la situación general. Entonces, a mí me ha llamado la atención, me ha gustado el hecho de que plantees que hay que hablar con los padres, ¿no? Con ese diálogo, porque lo que tienes que ver es cuáles son los protocolos, los espacios de seguridad, si es que todo eso sería fantástico. Pero la realidad es que en una primera acogida en la catequesis, el padre llega con sus miedos. O sea, no tanto el chaval como la situación del padre y la madre, ¿no? No llegan con sus miedos. Nosotros ahí siempre hemos hecho una acogida incondicional, es decir, ellos igual que el resto. Pero claro, la situación que te encuentras es que ni sabes diagnosticar, tampoco sé si vale de mucho el diagnóstico, porque no sé si a mí me sirve saber si es TDAH o es Asperger. No sé si eso me permite diferenciar el comportamiento de alguna forma. Pero en las primeras fases te hacía hasta que ya llegas a entablar con los padres y a lo mejor algunos te cuentan algo, pero esas primeras fases para nosotros son críticas. No sabemos. Esa es una dificultad. Y la otra es combinar ese comportamiento que tienes con ellos con el resto del grupo. Aparte de una actividad que se supone que es aparte, porque claro, ahí he hablado un montón de cosas, ¿no? Si hay que hablar de los dinosaurios, pues, tú tienes, claro, un diálogo con él, pues, o con ella, hablas de eso. Pero claro, cuando tienes que combinarlo, en un grupo se hace muy complicado. Pero son dos situaciones para que nos pongamos todo un poquillo en contexto. No sé, seguro que hay otras muchas. Pero esa desde luego A ver, lo que estás describiendo, la primera parte, lo de los padres, yo muchas veces veo a esos padres en la consulta, ¿no? Porque, ya digo, hay niños que, aparte de estas características de manera de pensar, de manera de enfrentarse a la vida, luego tienen problemas de conducta, o todo esto degenera en que si se van descolgando, se van apartando, van desarrollando otro tipo de problemas. Empieza la adicción a las tecnologías, empiezan los fracasos escolares, los problemas con los vapers, los problemas con la salida.
Son niños que quieren ser normales, quieren tener una vida normal. Cuando ven que no se les entiende o que se van quedando aislados, marginados, pues empiezan a destacar de otra manera, si no en positivo o en negativo. Entonces, cuando yo veo a esos padres, es cierto, yo he visto muchísimo el no le digan nada al profesor, no le digan nada, no vayas poniendo al niño, no vayas hablando mal del niño a donde vaya, porque ya me le van a poner una etiqueta, ya me lo van a categorizar, ya me lo van a estigmatizar. Entonces, de alguna manera tenemos que anticiparnos a eso. Porque claro, vosotros veis el problema de no tener esa información. Que van a venir aquí, a ver, niños que vienen a la catequesis ya de entrada son buenos. ¿Vale? Hay muchos otros que no vienen a catequesis porque son unos auténticos trastos. O no les interesa, o pasan un montón de catequesis, de todo. Entonces, el niño que viene a catequesis tiene una necesidad, tiene una inquietud, tiene una curiosidad. Que además los padres lo han traído a catequesis porque ya se ha quedado sin amigos, puede ser. Que además en el grupo de San Francisco me han dicho que es que son muy buenos, muy abiertos, muy cariñosos y que la acogida es maravillosa y que los campamentos abren. Puede ser. Pero claro, si luego esos padres no te dan cuenta, mira que mi niño tiene problemas porque en el colegio le pasa esto, que mi niño tiene una dificultad académica porque tiene este problema, pues claro, nos falta esa información. ¿Cómo hacerlo para que los padres desde un primer momento no tengan ese miedo? Porque eso es un miedo, al final es un miedo. Los padres tienen miedo a contar algo para que eso pueda perjudicar. Es que si cuento que mi niño no sé qué, no me lo van a coger. Porque si cuento que mi niño no sé qué, lo van a ver de manera diferente. Entonces, no digo yo que los avisos de los domingos digáis, vamos a abrir catequesis abierta a neurodivergencia. Si eres TDAH puedes venir. No, pero de alguna manera tenéis que darle un poco la vuelta a que entiendan las familias que en cualquier momento estas cosas no tengan reparo en comentarlas. Yo que soy padre de tres jóvenes variados en sus perfiles y funcionalidades, gracias a que yo vengo, gracias a que yo estoy, gracias a nuestra presencia, pues he tenido la cercanía y el contacto con los catequistas y cuando he interesado lo he buscado incluso. Y si no, pues también en teléfono o en un campamento o en alguna actividad, porque yo he necesitado decir, mira, es que mi hijo tiene tal dificultad, es que ahora mismo estamos mal porque no está sacando el curso bien, darle caña en catequesis, vamos a ir todos en la misma dirección. Oye, que le he quitado el deporte porque estaba muy mal y muy distraído. Yo cuando lo he necesitado, yo no he tenido miedo ni reparo en decirle al catequista, pasa esto y vamos en esta dirección. Y quiero que tú también le des caña. Quiero que no venga aquí a olvidarse y evadirse de su vida. Si en su vida hay problemas, yo quiero que el catequista sepa que en su vida hay problemas. Porque creo que es necesario que vosotros le integréis su vida, su realidad en la catequesis. Está muy bonito el Evangelio, está muy bonito lo que habléis, la vida de San Francisco, pero si luego en tu día a día, en tu proyecto personal de vida, estás teniendo lagunas, tú no me lo estás contando. Entonces, por eso es importante que los padres, ese proyecto de vida que hacéis, que los padres lo corroboren, que tengáis feedback, que haya un contraste. Oye, el niño dice que es maravilloso en casa, que ayuda y que es cariñoso. Pero eso te lo ha dicho el padre. ¿Tú sabes que eso es cierto? Entonces, de alguna manera, no tengáis miedo, que es necesario tirarse a por los padres. Es que hay que tirarse a por los padres, es que hay que acoger a los padres y decir, ven para acá, que quiero hablar contigo. Necesito hablar contigo. Nosotros hemos abierto, como sabéis ahora, un grupo de adultos. Yo lo primero que he hecho ha sido hablar uno por uno. Y hablar de todo. Y hablar uno por uno. ¿Por qué? Porque es un grupo abierto, hay necesidades muy distintas y
como yo voy a estar acompañando el grupo, necesito ver la situación que tiene cada uno para que luego, si por lo que sea en el diálogo acontecen cosas, uno sepa situarse y ver cómo tiene que aquilatar las respuestas adecuadas o frenar procesos en función de las personas. He hablado con uno por uno. Pero ese es un tema que nosotros en su momento lo hicimos, pero como que ese tema lo damos por hecho, ¿no? El encuentro con los padres, pues porque cuando te responden, porque, y sobre todo al empezar hay que tener un diálogo personal, luego en algún momento, pero claro, aquí hay otro tema. Estamos hablando de los catequistas, pero es que vosotros, como yo, que estamos haciendo el proyecto, tenemos que intentar también ser fieles al proyecto. Porque el catequista se da cuenta enseguida. Mira, este me está diciendo, pero cuanto más nos agachamos, más se nos ve. Entonces, claro, ese es el tema donde, a la par que estamos pensando en nuestros destinatarios, aquí tenemos que estar pensando en nosotros. Es decir, cómo afronto yo desde mi propia realidad personal y de mis propios proyectos personales y comunitarios con discernidos el seguimiento adecuado para que no haya esos vacíos donde yo realmente después, pues me resulta, yo siempre digo, me costará mucho hablar de la oración si yo no oro. Claro, yo tengo que enseñar al catequista a orar, pero si el catequista no ora, yo tengo que enseñar al catequista a celebrar la Eucaristía, pero si el catequista no celebra la Eucaristía, el chaval dice, pues es que la referencia, o sea, esto nos compromete, pero positivamente, porque es un modo de decir, tomar opciones y convicciones en el seguimiento. Entonces yo creo que este tema nos ayuda también a confrontarnos nosotros, precisamente porque queremos ser testigos de esa luz primera que estaba un poco ahí encendida y que Jesús nos lleva a la luz, nos lleva también a encontrarnos con nosotros mismos y a vivir coherentemente en esa realidad. Intentamos lo que podemos, pero evidentemente es que si no, no vas a tener ninguna credibilidad, porque en el momento en que tú quieras transmitir un mensaje de la índole que sea divergente o neurodivergente o no, y tú no estés metido en el asunto, pues es más difícil poder clarificar la situación. Lo cual es una tarea, es decir, es una vocación, lógicamente, esto es una vocación. ¿Entiendes? Sí. No, gracias por la charla. Yo creo también que como grupo de decisión sacando como grupo de catequistas, cuando estaba en mi etapa anterior de catequesis a la existencia del humano, sí había encuentro de paz. No sé en qué momento eso se dejó de hacer. Pero es verdad que era una toma de contacto para que muchos padres cuando se contaban en la iglesia, pensaban que a su hijo, era la oportunidad de los catequistas cuando éramos jovencillos ponernos nerviosos, hablar con una padre que estaba contando, pero te das cuenta un poco, porque madre mía, a veces para bien de decir, bueno, no está claro con estos padres, ¿no? A veces eso de decir, este diálogo que tengo, el hijo, a veces no, es verdad, esa conclusión, he tenido eso en cuenta, es decir, bueno, el hijo es así, pero que sus padres, pues su carácter más o menos así, hablando en plata. Y otras veces te da tiempo a confrontarnos dificultades que tú tenías en el trato con las necesidades que llevabas, pero las dificultades a lo mejor podías instalar en esa profundidad un poquito más en cómo abordar a tu hijo, o cómo tratar los temas, o simplemente que ellos, esa comunicación que debe haber, pero de concepto de confianza, porque están dejando lo que ellos más quieren, que es su tesoro, que es su hijo. Lo que pasa es que en niños neurodivergentes, el acompañamiento, lo básico no es solo los niños, sino de esas familias, a lo mejor hay un proceso que no lo han visto o no lo quieren ser. Y yo creo que a veces pasa eso, que somos como un experimento de ver si pueden llegar a encajar en sitios donde han sido intentado encajar y nunca han tenido esa respuesta de acogida. Entonces creo que es fundamental que le demos una vuelta a ese acompañamiento a la familia y realmente conocer de dónde viene. Sí. Antes se me ha pasado que pensamos que algunas veces los padres ocultan que su hijo tenga no sé qué características, ¿no? Porque para que no le pongan etiquetas, para que no me lo rechacen, para que no se le
haga algún tipo de diferenciación. Pero también puede ser que los padres desconozcan que a su hijo le pasa. Han normalizado tanto determinadas cosas que luego cuando sale a un entorno distinto es cuando eso patina. Entonces también podéis ayudar a muchos padres algunas veces a identificar, pues mira, yo percibo esto. Puede ser que algunas veces sea por negación, otras veces sea por desconocimiento. Hoy en día ese niño aquí pasa una hora, en el colegio pasa muchísima hora, que eso concretamente yo creo que se apreciaría en el colegio. Quiero decir con esto que nosotros no tenemos ahora que tratar de ser profesionales, de descubrir el problema, o sea, la neurodivergencia del niño. Eso también, a ver si ahora no vamos a ver niños, vamos a ver neurodivergencia. ¿Qué puede pasar? Yo cuando estudié psicología me pasaba. Veía detrás. Sí, va identificando todo. O sea, eso también creo que no debemos caer en esto. Es cierto que cada vez se dan más casos. Yo me preocupaba también y te preguntaría por qué, si hay razones de ser, de que cada vez tengamos más niños en edad con neurodivergencia. Y a lo mejor ahí está el. Si yo naciera hoy, a mí se me ponía posiblemente algo. Claro, hoy en día hay un sobrediagnóstico, una sobrepsicologización de todo lo que debemos dar nombre y explicarlo con términos clínicos, y esto viene existiendo, lo he visto, los apóstoles seguro que también había. Entonces, ¿qué pasa? Que además, claro, hay ahora mismo muchísima sobreestimulación también, muchísima información, los cerebros están modificándose permanentemente, las generaciones cada vez tienen el cerebro más acelerado. Es normal que un niño nazca y un niño ya sabe, a los meses sabe mover el dedo en una pantalla, ¿no? Y como decía mi abuela, que antes nacíamos casi abriendo los ojos, éramos animalillos, y no hace tanto, hace 50 años. Entonces, va el ritmo muy acelerado, hay mucha estimulación, muchas poblaciones no están hiperactivadas. Entonces, poner un diagnóstico de hiperactividad a niños hiperestimulados, ¿no? Hoy en día todos son altas capacidades o diagnósticos, lo ha existido siempre. La psicología también es que es muy reciente, es que todo esto empieza realmente a evaluarse después de la Guerra Mundial. La Guerra Mundial, que tienen que empezar a hacer muchos reemplazos de muchos soldados, y empiezan a generarse muchas pruebas porque hay tanta población joven que empiezan a haber muchos casos raros, y por eso se empiezan a hacer los cribados en psicología. La psicología ahora va por la tercera generación. Ahora la tercera generación de la psicología positiva, el mindfulness, la aceptación, el acompañamiento, la validación. Y vendrá la cuarta generación, y luego vendrá la inteligencia artificial, y vendrá la quinta generación. Estamos permanentemente en cambio. ¿Neurotípico o neurodivergente? Bueno, antes era otro término, discapacitado, o otros términos más peyorativos, que va evolucionando. Yo creo que lo importante es despertar un poco esta conciencia, despertar un poco, abrir un poquito los ojos bueno, como al principio decía, son los que hay que privilegiar. Realmente son los más incómodos, son los más disruptivos, son los que no te dejan llevar una dinámica en catequesis normal, son los que en un campamento te sabotean las actividades, pero es que son los necesitados. Dentro de los niños, que son los primeros, los niños neurodivergentes pues van a ser los más atendidos por vosotros. Dime. Bueno, primero como madre de neurodivergencia, Muy bien. sí que ayuda que te digan alguna cosa, porque tú estás luchando contigo misma muchas veces. Tú ves otras cosas, pero luego lo quieres normalizar, tal vez ya estás nervioso. O sea, entonces ayuda que en tu cerebro que no sabes si eres una exagerada humana, pues a lo mejor lo se va demasiado, o hay veces que no. Me acabo de decir, esto que tu hijo tiene, sea, no, pero te puedes decir para mí que no pasa. Me acabo de decir que se toma mucho. Oye, no puedo hablar de eso. Por eso, ahora
y alguien fuera de nuestro entorno, o a lo mejor empezamos a hacerlo aquí, pero el caso es que a mí esa hermana me lo dijo, yo me iba a fijar que efectivamente tenía ciertos comportamientos que a esa persona se llamó la atención, pues era grave, y era mi hermana, y me puso su cuerpo aquí. Te quiero decir, es muy difícil como catequista, cuando hay una relación así, ¿vale? Pero tú te estás confiando muchas veces gente con la que tú no sabes muy bien cómo va a llevarte o cómo le va a hacer o si se da cuenta, si no se da cuenta, o a lo mejor. Luego, a mí me preocupaba lo que decía Nati de adaptarte a ellos sin que ellos se sientan señalados ni los señalen. A mí eso es lo que más me ha sufrido también como madre, ¿no? Porque yo ya noto que el mismo se está juntando diferente y se señala a la cabeza y a la para mano. Entonces, yo, como ya estoy empezando a ver, tienes que tratarlo de manera no especial, porque está claro que su cerebro funciona diferente a lo que nosotros entendemos, pero tampoco nos gusta que esté siempre señalado que a él le gusta una lectura. El otro día la niña que se llama hasta se dice, porque, claro, al final ya espera ciertos comportamientos de esa persona que a ellos mismos a lo mejor le hacen más dura. Si lo escuchan mucho, no sé, por ahí va mi duda en este inicio de él. Y luego creo que a pesar de mucho entorno se da a esta gente que se encuentra bien y que siempre así. Y de hecho mismo día está feliz. Porque de verdad yo creo que, como decía anteriormente, el comportamiento cristiano que no sabe, sí que no sabe. No se sienten tan diferentes como fuera, o sea que sin saber lo que hacíamos, pero si encima podemos adaptarnos a algo. Estamos dentro de una formación, ¿vale? Entonces la formación, con que os suene, con que os despierte un poquito la sensibilidad, con que os despierte un poco una mirada de, mira, pues me he dado cuenta de un gesto, me he dado cuenta de una conducta, me he dado cuenta de este niño que ha hecho pues esto me suena, esto ya me suena, ya no lo veo como algo extraño, como un mal comportamiento, sino ya empiezo a verlo como un síntoma de que a lo mejor este niño es que piensa de otra manera. Pues ya hemos conseguido algo. Vuestra formación quiere decir que desarrolléis mucha empatía y que vayáis teniendo nuevos registros. Bueno, no que seáis perfectos, pero tenéis que estar muy bien preparados. ¿Vale? Cuando a mí me preguntan, ¿es que un hiperactivo es así? Yo no lo sé, porque no conozco a ese niño. Yo tengo que conocer a ese niño, tengo que saber en ese caso en concreto qué es lo que le pasa. Porque no todos los hiperactivos son iguales, no todos se comportan de la misma manera, no todos tienen los mismos problemas o características. Por eso decía lo del análisis funcional, porque al final, si a este niño le gustan mucho los dinosaurios, le gustan mucho las cosas, vale, muy bien, vamos a hablar de dinosaurios. Pero yo me estoy dando cuenta que eso lo hace para escaquearse. Que tonto no es, me está llevando al huerto. Entonces, vale, vamos a hablar de dinosaurios, pero en otro momento, vamos a hablar de dinosaurios 5 minutos. Porque al final ya lo caso y digo, mira, pues, con la cosa de que eres TDAH, si te gusta mucho no sé qué tema, tú lo que no quieres es hablar de otra cosa. Entonces tenéis que aprender a identificar o analizar cada comportamiento. Si un niño hace un gesto determinado, si no para con el pie, si está así todo el rato, pues a lo mejor con eso se relaja. No se lo puedo quitar. Porque cuando hablo con él, ¿por qué mueve el pie? Porque me relajo. ¿No? Pues sigue moviendo. ¿No? Y yo iba a quitarle el movimiento del pie, yo iba a decirle que se estuviera quieto. Tenemos que identificar en cada momento esa conducta o esa situación que representa. ¿Para qué? Para. Porque si queremos niños bien sentados, bien peinados, y todos iguales, y todos atentos, nos vamos a automatizar y va a ser que no. Sí. Pues yo lo que he comentado antes de la gracia, porque además yo tengo un par de años un grupo que era curioso. Curioso. Sí, porque era muy curioso. Diverso. Entonces, cuando tienes tanta diversidad,
es algo que nos pasa ya no solo en la divergencia, sino que cuando tienes muchos niveles, por ejemplo, en los campamentos tenemos edades de primero de ESO a primero de bachillerato de segundo. Y ya de por sí, en cosas que dentro de lo que cabe deberían ser medio sencillas, nos cuesta mucho adaptar las actividades, adaptar las reflexiones a un nivel más alto y un nivel más bajo. En el grupo de catequesis que nosotros teníamos niños con muchas necesidades muy diferentes. Y entonces, mi inquietud, que por eso te doy las gracias, porque el que comenta, lo que hemos comentado, es que hay mucha diversidad, que es muy complicado, digamos, identificar a cada uno. También depende mucho de cómo llega el niño, de si el niño llega bien, llega más nervioso, tal. Entonces, a mí eso me da tranquilidad. Y mi duda era, la duda que me surgía era, ¿hasta qué punto tú, cuando veas a un niño hacer cosas, lo debes tratar como... O sea, no es que debas tratar, sino que debes adaptarte tú y adaptar la reunión y la dinámica a lo que al niño o al comportamiento que está teniendo el niño, o sea, hasta qué punto tienes que hacer eso, o le puedes decir al niño que se adapte al ritmo que hay. Como ejemplo práctico que te pongo, que nosotros tenemos niños que en la reunión, pues si el niño está con el pie dando así con el pie, pues ya está dando con el pie, pero bueno, pues, si el niño necesita estar cogiendo un bol y lanzando un trabajo, es decir, no puedes tener una reunión con un niño que haga esas cosas. Puedes o hacer reuniones aparte con esos niños que tienen esas necesidades, pero es que muchas veces a nosotros lo que nos pasaba era que no sabíamos distinguir qué niños hacen eso para ver para conductas de adolescencia normales, de ver hasta qué punto pueden contra ti, de ellos quieren divertirse, jugar al fútbol y no quieren ir sentados. Entonces, hasta qué punto, ¿dónde está la línea entre neurodivergencia y niño que quiere rebelarse contra ti para ver dónde llega? No sé si es una cosa horrible que estoy diciendo, que pero es que cada vez, claro, venimos de 2 años y este año tenemos, lo normal, ¿no? Pero, claro, cuando son casos diagnosticados que dice este niño tiene un TDAH, pues claramente tú te adaptas, pero cuando es un niño que dice, no sé lo que es. Intuyo que no tiene nada, y me han dicho que no tiene nada, pero esto que está haciendo, exactamente, pero esto que está haciendo ya no es normal. Como decía antes, muchas veces van a confluir características de neurodivergencia con problemas de conducta. Y ya para rematarlo, adolescentes. ¿Vale? Por eso puse otras características o otras particularidades. Y la adolescencia lo que remarcaba sobre todo era la búsqueda de la identidad en oposición a. La oposición a. En ese momento tú eres la autoridad, tú eres el profesor, tú eres el catequista, entonces ese llevar las cosas al límite, ese tensar la cuerda, ese no pongas el boli aquí que se va a caer, no lo pongas. Ellos son así, de buscar el límite, de buscar la manera de tentar eso, porque es un juego, ¿no? Imaginaros los cachorros lobos que están mordiéndose unos a otros todo el rato, revolcándose, así son los adolescentes a veces, ¿no? Voy a morderte, pero porque tengo que probar mi fuerza, mi personalidad, mi capacidad de autogestión de la vida. Otras veces van a ser impulsivos. TDAH normalmente son muy impulsivos. Impulsivo es que se esté mordiendo todo el rato la uña, que sea nervioso, que esté crujiéndose las manos, que esté haciendo movimientos repetitivos. Tirar un bolígrafo una conducta, una mala conducta. Habéis debido de pactar previamente las normas, ¿no? Las reglas de juego de la catequesis. Oye, vamos a estar tanto tiempo. ¿Se permite ir al baño? ¿No se permite ir al baño? ¿No se insulta? ¿No se tira? ¿No se come? ¿No? Las normas, vamos. Y cuando uno incumple la norma, pues ¿qué va a pasar? ¿No? Entonces, fulanito, ya sabes. ¿Pero por qué? Ya sabes lo que ha pasado, ¿no? En ese momento no hay que discutir, que en ese momento quieres sabotearte, bueno, pues luego tendrás que esperar en una parte, hablar con él y gestionar esa situación, ¿vale? Porque en caliente y delante de todo el grupo se van a crecer, se van a subir más todavía y se van a poner muy eufóricos, ¿vale? Es que conjugar la adolescencia, conjugar los impulsos, ¿no? Yo tengo todos los días terapia de grupo.
Yo ahora mismo tengo una PG de 16 años que se me duerme en la terapia de grupo. Claro, están todos diciendo, ¿qué le pasa? Dejarlo. Para mí el objetivo es que esté ahí, ahora mismo. Luego en privado le digo, oye, ¿por qué te duermes? Es que me aburro, es que no va conmigo, es que me canso, es que anoche no dormí. Pues cógete un folio y ponte a escribir. Ponte a dibujar, vale. Pues se pone a dibujar, pues ya está de otra manera la terapia. O sea, poco a poco lo voy moldeando, lo voy llevando a lo que yo quiero. Como yo le diga, que te sientes bien, que te estés quieto, no te crujas, háblame, pues no quiero hablar, pues no me da la gana. Se duerme, se desconecta. También con el grupo, no es que le diga, fulano está malito, ya sabéis que está malito y por eso vamos a dejarle hacer lo que quiere. No, pero intento trabajar lo de las comparaciones, lo de la envidia, lo de todas esas cosas. Oye, cada uno tenéis vuestra cosa, cada uno tenéis vuestra realidad. Vamos a dejar de fijarnos en lo que hace este o lo que hace el otro y vamos a hacerlo bien. Porque no os comparáis cuando lo hacen bien, os comparáis cuando lo hacen mal. Pues, es un trabajo, es que soluciones o recetas así generales es muy complicado. Intentar reuniros también vosotros, compartir vuestra propia experiencia. Con el campamento, yo tuve esta situación, lo resolví de esta manera, pues eso me sirvió. Pues bueno, al final vais haciendo como un manual de instrucciones propio de vuestras propias experiencias y lo que vais aprendiendo a gestionar. Muchas veces los niños, cuando se diagnostica algo, algunos tienen como una medicación. Entonces, ¿cómo actúan los niños que tienen una medicación o que no se han tomado la medicación? Eso nada, sobre todo en campamento, en el colegio, en Pascua. Ese tipo de momentos, ¿cómo reacciona? Si está en Murcia, que tiene campamento y se va a tirar la medicación, o se la está tomando y se queda dormido o está apagado. ¿Cómo actúan en ese caso? Lo de la medicación es muy importante porque si un niño tiene una medicación debe ser una pauta prescrita por un psiquiatra infantil, pero no son medicaciones inocuas y, por ejemplo, en TDAH van a tomar anfetamina. Entonces, son cualquier pastilla. El hecho de no tomarla un día durante una hora puede no ser problemático, pero al día siguiente, a las 48 horas, sí se le puede empezar a notar que se disparan los síntomas. Entonces eso es importante previamente a esas actividades, pues saber quiénes son y saber que están sus medicaciones, tenerlas vosotros. Y hacer un poco labores de enfermería, o siempre tenéis algún sanitario, decir, venga, fulano y fulano. Con Cristina, pues ha llevado algunas veces su antihistamínico, ha llevado su rescate para el Ventolin, sus cosas. No, estos niños igual van a tener que llevar su medicación, porque es importante. Y si no, tenéis que poner de acuerdo con los padres, poner en contacto con las familias, que traigan la medicación o buscar de alguna manera proporcionar esa medicación. Porque si es un estimulante, lo necesitan para controlarse. También es verdad que algunas veces en verano es el periodo que les suelen retirar la medicación para descansar. Porque son medicaciones que toman durante el curso para concentrarse, para estudiar, y en verano suelen descansar y no tomarlas. ¿Qué quiere decir? Que van a estar más disparados. ¿Vale? Tenéis que saberlo. Manera de gestionar eso que no sea con psicofármacos, con deporte. Meterles caña. Tú además cansarlo, saturarlo, darles caña, ¿vale? Hubo un campamento hace el año pasado anterior, no pasó lo contrario, había una niña que lo que estaba tomando era como antidepresivo. También. Estaba apagado. Hay momentos en los que también puede haber otro tipo de problemas, ¿no? De estado de ánimo, estabilizadores del ánimo, antidepresivos o ansiolíticos. También tener en cuenta son medicaciones que tienen que estar bajo supervisión de un adulto. Estas niñas de Jaén posiblemente tener una ingesta de pastillas. La manera más habitual hoy en día de los adolescentes del suicidio es por ingesta de pastillas. Son pastillas que deben de estar bajo vuestra supervisión.
si se toma un relajante, un estabilizador, o un desatino, un tranquimacino, o lo que sea, hay que saberlo. Porque si está más apagado, menos apagado, puede ser por efecto de la medicación, o puede haber un viraje, un efecto rebote, porque no se lo haya olvidado. ¿Vale? Es muy importante por lo menos saberlo. Vamos a ir dejando el tema 2 horas ya la mente nos da mucho más de sí. Quizás una última pregunta de Gabri y luego para idearse y cambiar de escenario, porque tenemos más reuniones ahora a continuación. A ver, tú has dicho que la adolescencia es el proceso de separarse de los padres. Pero yo añadiría, por ejemplo, la experiencia añade que además de eso, es el proceso en el que el chaval se quiere hacer igual que el grupo. Quiere asimilarse al grupo. Lo cual está de alguna forma en contra de la aceptación de la neurodivergencia. La pregunta aquí es, nosotros siempre hemos tendido en catequesis a que todos los niños estén integrados de igual forma. Esa es nuestra tendencia. Pero no sé cómo vive la adolescencia estos chavales. Si ellos viven una adolescencia como los otros, entonces lo que quieren es estar asimilados al grupo y merece la pena eso. Si no la viven igual, entonces a lo mejor nuestro empeño ese no debe ser así. Entonces la pregunta es, ¿existen estudios? Cada individuo es un individuo, pero ¿existen estudios que analicen la adolescencia en este colectivo? Posiblemente no existirá porque existen estudios de todo. ¿Qué les va a pasar a estas personas? En la adolescencia es un periodo en el que uno quiere ser más mayor de lo que es, quiere ir por delante, quiere hacer cosas de adulto, quiere hacer cosas de mayor, no quiere tener límites ni frenos. Entonces, si no destaco por buen rendimiento académico, si no destaco por cualidades físicas en el deporte, si no destaco por éxito social o éxito con las chicas, pues me queda el cajón de destacar por ser un desastre. Y son caldo de cultivo y carne de cañón de los problemas, de los malotes, de los grupos más feos, donde, bueno, ahí parece que hay buena acogida. Ser neurodivergente y malote no es tan malo. Entonces, algunas veces terminan un poco quedándose en esas cunetas pues porque no han sabido aceptar un problema de autoestima, un problema de aprobación social. Entonces, el integrarlo y el tenerlo dentro es que es lo lógico, es lo normal, es lo bueno. Pero traducido en nuestra dinámica, mejor no separarlo, sino integrarlo dentro de las mismas dinámicas que hacemos con el resto. Claro, pero que... Sí, integrados, no separados, no excluidos, integrados, pero bueno, dependiendo del caso, dependiendo de la dinámica, dependiendo del momento. A lo mejor en algunas cosas sí se puede, en otras cosas pues es más complicado, más complejo, ¿no? Queremos hacer una oración y un chiquillo entiende que la oración para él es estar de pie dando vueltas por la sala, pues podemos hacerlo, pero nos va a romper un poco la dinámica de la oración. ¿Vale? Tenemos que valorarlo. De hecho, una modificación que vamos a hacer en breve, pronto va a ser en la Eucaristía de la Crista, vamos a modificar el momento de la incorporación de los niños a la celebración, porque eso desajusta, por una parte, el crecimiento del propio grupo adulto y por otra parte, el que los niños puedan aparecer dentro de un momento haciendo la risa de los mayores. Entonces, yo ya tengo pillado el cante y entonces vamos a ir incorporando ya enseguida a los niños en el ofertorio. Cuando ya vayamos a pasar más o menos al ofertorio, no dentro de la homilía, porque eso nos va desajustando, si os dais cuenta, porque antes que llegan los niños ya, si la homilía empieza a funcionar, los adultos ya se callan. Ya la estructura del diálogo no encaja. Vamos a tener que hacer una adaptación precisamente por todo esto que vamos viendo, porque eso hace que no fluya con naturalidad proceso de crecimiento de una comunidad adulta que recibe en un momento concreto a los niños para que se incorporen a una celebración, pero no a esa densidad de celebración donde luego ellos mismos tienen luego un protagonismo, bueno, pues una cosa es las malas intervenciones, etcétera, al mismo niño, precisamente como
dándole un protagonismo que hay que empezar a cuidar. Bueno, pues vamos a ir caminando por ahí poco a poco. Tenemos esta reunión ahora enseguida para no perdernos antes de ir a la Eucaristía, con lo cual estamos muy contentos, porque no hemos aburrido nada. Bueno, agradecemos a Kiko y al tiempo que habéis también dedicado esta tarde a este encuentro, y Kiko y José Antonio os darán una propuesta ahora fácil que les ayudaréis, porque ellos, aparte de esta historia, pues van a montar una vez más el Belén. Y bueno, pues es un trabajo inconmensurable, que dedican mucho tiempo porque les gusta, pero mucha dedicación. El Belén es una buena pedagogía catequética para que los niños vean el proceso de lo que vamos a celebrar. Entonces, estos hermanos nuestros ven muy bien que esta familia se alimente después de la oración, se alimente y podamos estar juntos. Pues si os parece, hacemos la oración entre todos. ¿Vale? Señor, haz de mí un instrumento de evangelización. Donde haya rechazo, ponga aceptación. Donde haya desprecio, ponga aprecio. Donde haya desequilibrio, ponga equilibrio. Donde haya impulsividad, ponga racionalidad. Donde haya desatención, ponga atención. Donde haya incapacidad, ponga capacidad. Donde haya rigidez, ponga flexibilidad. Donde haya diferencia, ponga unidad. Que no me empeñe tanto en ser aceptado como en aceptar, en ser entendido como en entender, en ser ilustrado como en ilustrar, en ser capaz como en capacitar, porque educando se aprende, aceptando se crece, conociendo se ama, y reconociendo se mueve y conmueve al prójimo. Pues eso, que vamos a tener un encuentro con padres ahora, precisamente de los niños de primera comunión. Es un momento de encontrarnos. Y para que os alimentéis bien la familia, que sois numerosos, os han dado una cosa que pesa mucho, es muy pesada. Es muy pesada, ¡Qué barbaridad! Es muy pesada. Puedes mostrárselo a los demás, pero que lo vean, pero que no lo caten. Pero esto pesa una barbaridad. Que lo vean y que no lo caten, O sea, así que Maripá ya tiene para unas cuantas noches de cena. Pues sí, la verdad que sí tenemos ratones de dos pies. Sí. Pues muchísimas gracias. No te las ves.